Cuando hablamos de ilustración, nos podríamos imaginar a una persona bastante culta, bastante refinada, con un desarrollo intelectual precisamente por la formación que ha recibido. Y cuando decimos romántico, wow, se nos podría venir a la cabeza un muchachito con un peluche gigante en una estación de bus, esperando para dárselo a la chica que le gusta, o de una chica enamorada, leyendo poemas, poesías y comiendo bombones de chocolate. En realidad, eso pues es una distorsión comercial que ha venido sucediendo con la época, con el paso del tiempo. Pero te vas a sorprender lo que hoy vamos a revisar en la arquitectura y en el pensamiento, que forman parte del romanticismo y de lo que es una persona romántica realmente. Bien, hola con todos muchachos, vamos a hablar entonces ahora de la arquitectura neogótica y de otros estilos historicistas que se dieron en la misma época. El contexto es el mismo contexto del movimiento neoclásico, el siglo XVIII y un poquito del siglo XIX. Sucede que que aparece, el primer movimiento historicista que aparece es el neoclásico, el que regresa la mirada hacia Grecia y a Roma. Pero posteriormente al movimiento neoclásico aparecen también otros movimientos historicistas, entre ellos uno que mira hacia el gótico. Y es que veamos el contexto para entender cómo es que también surge el neogótico, como rechazo al neoclásico. La enciclopedia se había publicado tempranamente en el siglo XVIII, en 1750, y era un compendio escrito de conocimientos teóricos e intelectuales y académicos. Pero en contraparte, en 1765 se publica la primera novela de terror, una obra literaria imaginaria, fantasiosa, ficticia y con un género pues que comienza a atraer a las personas, el terror, donde hay una intensa predominancia de los sentimientos precisamente. Entonces, mientras que un libro, perdón, una publicación estaba orientada hacia la racionalidad del intelecto, esta de aquí estuvo orientada hacia el deleite de las emociones. Eh, Seguimos en el periodo revolucionario y más bien han cobrado más fuerza estas revoluciones. La independencia de Estados Unidos y la toma de la Bastilla de la Revolución Francesa los ha motivado a las personas precisamente a derrocar a los gobiernos autoritarios, impositivos, eh, brutales, déspotas. Es así que se dan sucesivamente en los diferentes territorios. En Francia, Napoleón Bonaparte da un golpe de Estado en el cual termina la monarquía precisamente, la monarquía de los reyes, de los Luises, termina esa monarquía y empieza el consulado de Napoleón. En, en el Perú, en el virreinato del Perú, Túpac Amaru II comienza su ola de revoluciones que no tienen mucho efecto porque es ajusticiado, es asesinado en 1781, con lo cual termina este intenso periodo de querer ser libres precisamente. En 1804 se inventa el barco a vapor, o sea, no solamente se comunican los países por tierra mediante el ferrocarril, sino que ahora ya se puede viajar sin tanto riesgo como antes eran las carabelas y sin tanta lentitud
por todos los océanos y los ríos, se puede hacer esos viajes. El barco a vapor más famoso va a venir más adelante, que es el Titanic. Pero ese barquito llega más o menos por aquí. Pero la invención del barco, del motor, crea un gran avance. Progresivamente, con estas olas revolucionarias, se dan la independencia del Perú, por ejemplo, en 1821, también la independencia de México, e incluso tras una ola de revoluciones en 1820, en 1830 y en 1848, se consolida la restauración de Europa, una Europa que pues comienza a sanarse del el exceso de las monarquías, en las cuales pues antes se pensaba que se hacían las cosas para el pueblo, decían ellos, pues no, pero sin tomar en cuenta al pueblo. ¿Qué les parece? Ahora más bien aparecen movimientos como las monarquías parlamentarias o las monarquías absolutistas, formas de gobierno en las cuales el rey reina, pero los demás también participan. De hecho se dice el rey reina, pero no gobierna. Además que Napoleón también cayó en un exceso de poder y también se convirtió en una suerte de líder autoritario, por lo cual en 1815, después de todas esas conquistas que él intentó hacer para unificar Europa bajo su mandato, él también cae en la batalla de Waterloo y finalmente pues deja el poder y es exiliado. Entonces, todos estos acontecimientos también producen cambios en el pensamiento de aquella época. Pensamiento que estaba como dividido, por un lado, orientado hacia el cultivo del conocimiento, hacia la intelectualidad, el enciclopedismo, y por otro lado, un grupo de personas que empiezan a valorar los sentimientos, toman el liberalismo como una manera de pensamiento en la cual pues predomina la individualidad antes que el colectivo, un amor a la patria, a la naturaleza, a la identidad, por supuesto a las amadas, pues en el caso de los caballeros que existían en aquellas épocas, ¿no? Y un sentimiento de nostalgia o de mirar hacia el pasado. Eso es un romántico. El romántico de aquella época que amaba a su país, que luchaba por su país, que estaba orgulloso de su identidad, que recordaba el pasado como todo pasado siempre fue mejor, que amaba a una mujer o a un hombre. Generalmente en esas épocas pues era más del caballero hacia la dama y que creía más en sus sentimientos y en el individualismo antes que en lo colectivo, incluso por encima de la racionalidad. Pero no se confundan, estas personas también estaban formadas intelectualmente e instruidas, pero consideraban pues que el neoclásico era demasiado académico, otra vez volviendo a esa palabra, y ellos tenían más una inquietud, una inquietud revolucionaria por cuestionar las cosas, una especie de rebeldía, pero una rebeldía en el buen sentido, porque las obras que producen también son de interés, también son elaboradas, por lo cual es importante estar formado, estar instruido, estar educado para luego poder este, romper o hacer revoluciones. En cuanto a las artes, me olvidaba también, en cuanto a las artes, también se crean nuevas formas de expresión, tanto en la pintura como en la música. Miren, por ejemplo, en 1824, Beethoven estrena su novena sinfonía, precisamente en el Schauspielhaus que hemos visto en la arquitectura neoclásica. Y con Beethoven y su novena sinfonía se marca un cambio entre lo que era la música clásica de otros autores
con la de este señor, que es una música más libre, más rebelde, más romántica. También en 1874 se da la primera exposición impresionista, una nueva manera de hacer pintura, de hacer composiciones pictóricas. De eso vamos a hablar más adelante cuando hablemos de las vanguardias pictóricas. Entonces, como el neoclásico, por decirlo de esta manera, pues ya era del equipo, como decir, el equipo de la U y la Alianza, ¿no? Como el neoclásico ya era de la gente culta, académica, letrada. Entonces, el estilo que necesitaban estos señores, pues los románticos, era un estilo que también sea letrado, culto, que también sea intelectual, pero que no mire hacia Grecia y a Roma. El panorama es el mismo que hemos visto en el neoclásico: la pobreza rural, las revoluciones industriales que van aumentando cada vez con mayores inventos que se van dando, sobre todo los de vapor, y más adelante llegará la electricidad, el crecimiento de la población y los países que se están desarrollando como potencias. Y España pues como ya perdió sus colonias, ya perdió el virreinato del Perú, ya perdió a México, ya perdió a Venezuela, pues pierde el poder, se va decreciendo y va siendo superada por otras, como Estados Unidos, por ejemplo, que empieza a cobrar más fuerza. Y sigue ese inconformismo social, tanto inconformismo emocional como inconformismo intelectual. Y precisamente estas expediciones de investigación que se van a dar hacia las ruinas griegas y romanas también se van a enfocar hacia los castillos y las catedrales de la Edad Media, que eran más recientes comparados con los templos griegos y romanos. Y eso es lo que van a tomar estos señores románticos como referente, el pasado gótico. Y es así que esta ciudad, pues que también tiene trazados barrocos, por un lado va a tener edificios neoclásicos y por otro lado va a tener edificios neogóticos. Y Auguste Pugin va a tener, así como John Nash, ideas para las nuevas ciudades, en la cual sigue rescatando, porque hay algo que tienen los dos en común: son historicistas, miran al pasado, pero también armonizan el presente, la vida pública, la revolución industrial. No pueden negar eso. Pero las ideas de Puyin era volver al pasado gótico, comparando estas imágenes, ¿no? Como fue el pasado anterior en cuanto a las abadías, catedrales y villas, e incluir construcciones recientes, fábricas, bibliotecas, plazas, incluso algunos templos neoclásicos también aquí, aunque para Putin con menor protagonismo, y seguir conservando algo del gótico. De hecho, eh, Puyin consideraba que el neoclásico para él era como algo eh, inadecuado, y que el gótico, por ser sagrado, era lo que se debía rescatar. Además, en una época donde la gente miraba con alegría y con agrado hacia lo griego y romano y miraba con asco y desagrado hacia lo gótico, es que empiezan a aparecer sus defensores, no solamente arquitectos. Por ejemplo, Víctor Hugo, el autor de Los Miserables, escribió una historia precisamente en esta catedral gótica de Notre Dame. Creo que lo conversamos el ciclo pasado, ¿no? Escribió una historia acerca de este jorobado, pues, y es ahí donde esta iglesia que iba a ser demolida, que iba a ser abandonada, comienza a ocupar los ojos de las personas, pues, que vivían en aquella época, y a despertar su interés. Y así como él, Eugène Viollet-le-Duc, que era un arquitecto restaurador, tenía mucho conocimiento acerca del gótico, comienza a escribir libros, dibujos, hacer dibujos, donde difunde la belleza que tienen las construcciones medievales.
Y es que estamos claros que también en la Edad Media, pues aunque pudan haber habido excesos y gran superstición, uno de los mayores aportes que dejó la Edad Media son todas estas obras arquitectónicas, pictóricas y escultóricas de las catedrales y las abadías. Las plazas también se consideran espacios que fomentan la cultura, pero desde la concepción de los románticos era más la visión hacia lo gótico. Por eso en algunos casos, en lugar de predominar las edificaciones neoclásicas, predominan las edificaciones neogóticas como el Parlamento de Londres y en esa plaza Gante en Bélgica, que es como si se hubiera detenido en el tiempo, mientras que el otro es como una reproducción fiel, dije, ¿no? Una reproducción fiel del pasado. Esto es como que la ciudad se detuvo en el tiempo. Entonces, ahí están ustedes, tienen a los dos movimientos revival historicistas que predominaban en esas épocas. El neoclásico, por parte de los intelectuales racionales, y el neogótico, por parte de los intelectuales románticos. Claro que van a llegar otros estilos neos, de acuerdo a al periodo histórico que se va a tomar como referente. Pero más que todo, estos dos van a ser los que cobren más fuerza en Europa y que también van a llegar con más influencia a América. Además, como España ya no es quien gobierna las colonias y ya no existen los virreinatos, ahora México, Perú, Venezuela, Argentina y otros lugares son independientes, pues los estilos y movimientos ideológicos y como existe el barco a vapor que facilita la comunicación entre lugares, estos, estos estilos y estas ideas van a llegar a través de varios países, ya no solamente por intermedio de España, sino también por intermedio de Francia, de la Gran Bretaña, de Estados Unidos, y todo esto va a crear una riqueza cultural en todos los países. También hay una nueva forma de proyectar, igual que en el neoclásico, mirando al pasado y los registros históricos y documentales escritos y dibujados que existen acerca de las catedrales. Aunque a estas las miraban con un poco más de desagrado que en cuanto a la belleza que tenía Grecia y Roma, también existen documentos que dejaron arquitectos e historiadores como Knight y como Leduc, en el cual graficaban otra vez la importancia de dibujar la arquitectura antes que estarla copiando, la importancia de dibujarla para entenderla. Entonces, la dibujaban, la documentaban y esto era tomado como bibliografía y como análisis de casos precisamente, como bibliografía y análisis de casos, para que los nuevos edificios sean construidos. Por ejemplo, ahí tienen María Magdalena de un arquitecto que se llama Street Santa María Magdalena, que fue construido en 1865, eh, un poco después de lo que fueron construidos los primeros templos, edificios neoclásicos. Una configuración. Este también es una iglesia, igual que la Madeleine que hemos visto en la sesión anterior, una iglesia con sus agujas y torres, como en el gótico, sus cubiertas a dos aguas, su sistema de nervios y líneas de fuerza, con bóvedas nervadas, pero miren, ya no tiene la forma de la planta de la cruz latina, con grandes naves y grandes cruceros, ya no la tiene, se adapta al terreno en el cual pues ahora la ciudad como ha predominado y ya no existe tanto campo, pues ahora se adapta a ese terreno. Pero ahí sigue conservando el nártex, la nave, el presbiterio, la sacristía. Y en cuanto a las viviendas, pues si los neoclásicos tomaron como referente a Grecia y a Roma,
Los románticos neogóticos van a tomar como referente las casitas de las villas pueblerinas, pero mucho más trabajadas, pues no es una casa, está inspirado en una casita de villa, de pueblo, pero tiene comodidades, no es como la otra, ¿no? Que tenía el suelo con tierra, toda la suciedad, oscura, no habían desagües. No es una copia de la casa antigua, de la Edad Media, del campesino. Es una mejora. Acá tienes una casa en Londres que está inspirada en estas casas precisamente que digo, pues de los feudos. Este plano es referencial también, una organización básica para una vivienda, con muros portantes, sistemas portantes y grandes cubiertas, mira estas techumbres, ¿no? Altas, incluso esta parte semicircular que parece que fuera un castillo, como una mezcla entre casa de campesino y castillo de este de señor medieval, de señor feudal. Y otras que se van a construir ostentosamente para personas con mucho dinero, como esta que es la mansión más grande que existe ahí en Carolina del Norte, es la mansión Vanderbilt, que está hecha con influencia de gótico precisamente, una casa que parece precisamente como estas de las novelas de terror. Y es que una buena parte también de influencias para que el romántico mire hacia el gótico como estilo predominante son estas novelas. ¿Ves la importancia también de esto? Mientras que la enciclopedia nos muestra a Grecia y a Roma como la luz del saber y los arquitectos toman a Grecia y a Roma como referente, las novelas de terror se ambientan en escenarios góticos. Por ejemplo, Frankenstein, ¿sí? O las novelas de Edgar Allan Poe se ambientan en escenarios góticos, de terror, lúgubres, oscuros, y el edificio que acompaña ahí es el gótico. Entonces, los arquitectos románticos neogóticos toman precisamente a esto como referente para sus edificaciones. La forma de organización, como ustedes ven, ya no sigue patrones regulares y simétricos. Sigue la simetría por fuera, sigue la regularidad, pero no necesariamente se guía de los espejos, o sea, del diseño en forma de espejo. Acá tienes, ves esta distribución. Solamente te he puesto la primera planta porque en realidad son varias, ¿ves? Ahí ves una, dos, una, dos, tres, cuatro, cinco, como cinco pisos más el ático. Entonces no, solamente te he puesto el plano para que veas la organización en planta del conjunto. Y algo que tienen en común con los del neoclásico es que estas edificaciones también se hacen rodeadas de bastante espacio abierto para que las puedas observar, las puedas apreciar en su contexto y las puedas apreciar como edificaciones monumentales. Precisamente si estuvieran pegadas de edificios no se pueden apreciar. Como sucede con los arquitectos del neoclásico, porque estamos en la misma época, aparecen también nuevos edificios, librerías, instituciones, parlamentos, bancos. Tienen que ser resueltos y no se pueden resolver como se resolvían los templos. Entonces, se toman las formas por fuera, pero se adaptan por dentro. Además que no tiene, repito, la forma de cruz latina. Así como el neoclásico, no todas sus edificaciones son circulares y rectangulares. Acá tienes al Parlamento, el edificio del Parlamento en Canadá, que es un edificio, pues, acá te muestro en el croquis, la organización de conjunto. También tiene forma de tipo palacio con forma en H, ¿sí? Que está rematado por una librería, pero el frontis es imponente, con una gran torre que remata en una aguja, pero ahora la torre, como ya no estamos en la Edad Media, pues ya no tiene que ser una torre de arqueros y de gente que te tira aceite hirviendo para defenderse, sino que es una torre en la cual se coloca un gran reloj.
Y acá sí pues el neogótico, mientras que el neoclásico predomina la horizontalidad junto con su monumentalidad, pero predomina la horizontalidad. Aquí predomina la verticalidad. Incluso estos elementos, estos bloques de construcción de edificios que están acá al costado, que son de menor altura, como tienen las mansardas, esto es una mansarda, ¿ves? Como tienen las cubiertas y las mansardas en forma piramidal, te dan la sensación de que van hacia arriba, ¿ves? Se refuerza hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, verticalidad. O sea, te estás dando cuenta que el romántico en cierta forma es como que el que le da la contra al neoclásico, pero le da una contra con fundamento. Este es el ayuntamiento de Manchester. ¿Ves? No tiene distribución. El terreno que tienen es en forma de triángulo. No se puede hacer acá una cruz latina. Y el arquitecto lo organiza tomando en cuenta esta misma forma de la plaza triangular para organizar todo ese conjunto. El ayuntamiento, que es como decir la municipalidad, pero es una señora municipalidad, pues no, con un ingreso bien jerarquizado. Y algo que remata siempre en estos lugares es la gran torre del reloj con las agujas. Es más, miren, es horizontal en conjunto, pero estos elementos que van aquí como pináculos lo refuerzan y te jalan la vista hacia arriba. Verticalidad. Y otras obras que también se comienzan a construir en la ciudad. Londres toma como referente el neogótico precisamente porque de cierta forma algunos gobernantes que estaban en el parlamento en aquellas épocas pues rechazaban el neoclásico. Es así que se construyen edificios tomando como inspiración a la arquitectura gótica, como ves acá el puente de Londres, tomando como inspiración y haciendo referencia a las torres medievales, hasta monumentos en todas estas plazas, un gran monumento, mira la escala de la personita acá, un gran monumento en memoria del príncipe Albert en Londres. Combina la bóveda de crucería con los pináculos y la escultura que se mira, así como hacían en la Edad Media, ¿no? Una gran escultura en relieve, la ley del marco. La ley del marco, ¿te acuerdas? La escultura condicionada a la forma del envolvente. Ahí está. Hablemos entonces de edificios neogóticos. Edificios neogóticos y otras corrientes historicistas. Mientras que el neoclásico lo tenía, el arquitecto neoclásico lo tenía bien definido porque como tenía la documentación pues de Grecia y de Roma y él tenía unos cánones marcados, lo reproducía fielmente, lo reproducía casi idéntico al pasado. Pero el romántico como que no está tranquilo, como que está inconforme, ¿no? Entonces toma como inspiración el gótico para el neogótico, pero luego también toma otras este periodos de la historia como base teórica. Es así que puede tomar el barroco, el mudéjar, dependiendo la región, y crear estilos como el neomudéjar, el neobarroco, el neocolonial, entre otros. Pero vamos a hablar primero de un edificio neogótico. Este es famoso, lo has visto también en películas igual que el Capitolio de los Estados Unidos, y es el Palacio de Westminster, donde se encuentra el reloj famoso del Big Ben y donde funciona el Parlamento del Reino Unido. Se encuentra precisamente en Reino Unido. Tiene un área de 100.000 metros cuadrados, es un complejo grande, gigantesco, y su sistema constructivo, pues como es de gótico, utiliza líneas de fuerza combinadas con bóvedas y mampostería. Y lo importante, al igual que en el Capitolio de los Estados Unidos, utiliza el acero porque al ser la época de la revolución industrial, el acero y el hierro comienzan a cobrar más importancia. Se utiliza esto en las estructuras interiores, como si fuera la columna
que conoces, la columna de las edificaciones del sistema constructivo que se utiliza convencionalmente ahora, antes de ser revestida por el concreto, pero a muchísima más escala. Ladrillo, piedra y mármol, por supuesto, para los acabados en lugares ornamentales y finos. La organización del conjunto es inmensa y compleja y está organizada en base a claustros, como se hacía en las abadías y en los monasterios de la Edad Media. Pero también tienen, mira, es como que el romántico se toma una libertad, no lo hace exactamente idéntico, pero toma toma las ideas del pasado también para crear cúpulas, halls, como que rompe las reglas del pasado, pero también necesita del pasado para poder crear. Entonces, como digo, la volumetría del conjunto es compleja y con estos elementos como pináculos que están en la parte superior y las agujas, pues predomina la verticalidad. Acá se ve en esta parte del dibujito, mira, todavía trabaja con sistema de arbotantes y contrafuertes, pero también le añade elementos estructurales de acero o de hierro. La Torre de la Reina, el reloj del Big Ben. Y esto que tú ves acá es esto que está aquí, el pórtico de ingreso al hall principal de Westminster. Ahí están los arcos, ¿ves? Arcos ojivales, abocinados con arquitraves. Estas ventanas no habían en el gótico porque eran vitrales pintados, pero acá hay otros elementos nuevos de la época que se fusionan con los elementos del pasado que se están tomando. ¿Ves? Entonces es una adaptación más que una copia o una reproducción de la arquitectura gótica. Ah, mira, ahí tienes la entrada de ingreso, ¿verdad? Acá ya no hay un vitral pintado. Aparte que la vieja técnica del vitral, como se hacía en la Edad Media, ya se ha perdido. Ahí hay un gran claristorio, como había antes, pero no se le han pintado vitrales, porque el edificio no es un templo. Ese es el interior de este espacio que te he mostrado, de aquí, de la entrada al hall. Un gran edificio, qué gran hall, ¿no? Espacio de recepción, espacio de informes. Acá está el claristorio, que es la parte de aquí que se ve. Ahí está el claristorio. No hay vitral, por supuesto, porque acá se ilumina, pero los espacios siguen siendo monumentales y diáfanos. Esta palabrita diáfano significa que recibe gran cantidad de luz natural. Es simétrico y es regular, pero no es exactamente igual. Acá están los sistemas de arbotantes, mira. Acá están los sistemas de arbotantes que se conciben y se diseñan y están hechos en hierro, en metal. Bueno, los de afuera que se ven acá también están, ¿ves? Los nervios y las líneas de fuerzas, el sistema constructivo de nervios y líneas de fuerza. Y grandes paredes de mampostería. Esto tiene 4 niveles de manera general hablando, esta edificación. Pero tienen torres que alcanzan alturas incluso hasta de 95 metros, por lo cual pues predomina la verticalidad. 95 metros de altura comparado con los 80 pues que tiene el Capitolio solamente en la parte de la cúpula. ¿Ves? Acá está. Y cómo se enfatiza la verticalidad. Esas ventanazas, esos ventanales grandes, estos arcos abocinados, estas agujas y estos pináculos, tanto para esta torre, la Torre de la Reina, como para el reloj famoso que hemos visto en películas, que es el reloj Big Ben.
Ya no es una torre defensiva, pues, es un elemento, es un ambiente que tiene otra finalidad. Y además la piedra que utilizan, la textura de la piedra, le da expresividad, nos regresa precisamente al pasado. Y en los interiores también prevalece el acabado pictórico y el acabado escultórico. En algunos lugares donde la función lo amerita, sí se pintan vitrales. Es una galería, por ejemplo, un corredor. Por ahí te vas al Parlamento, creo. Yo no lo conozco, no lo he visitado, pero según he leído, por ahí caminas y te vas hacia el Parlamento donde están los ministros, los que vienen a ser como los parlamentarios que vienen a ser como los congresistas, por ahí. Es un corredor, entonces tiene que ser atractivo, bello. Acá se ven las bóvedas de crucería, acá se ven los vitrales, se ven frescos en las paredes y esculturas. Y acá en el interior, por ejemplo, otros acabados más sobrios, ¿no? Con la misma textura del material. Por eso dicen que los ingleses son refinados, elegantes. Y no tiene que ver, nos estamos dando cuenta que sea o neoclásico o neogótico. Ahora vamos a ver otro romántico, que en este caso es neobarroco. Me refiero al Teatro de la Ópera de París. Este teatro, que se hace en 1861, lo hizo el arquitecto Charles Garnier. Está ubicado en París, en Francia. Es el edificio más costoso y ostentoso, el teatro más ornamentado y más costoso de la época, y el que actualmente tiene la mayor cantidad de ornamentos. Tiene un área de 11.000 metros cuadrados. Está construido en un sistema arquitrabado, o sea, pilares y dinteles, y también arcos y bóvedas. Al igual que en el Palacio de Westminster y otros edificios de la época como el Capitolio y otros edificios que hemos visto, también utilizan el hierro y el acero como parte de las estructuras, pero además le mete otros materiales como la piedra, el ladrillo, y para los acabados finos también le pone metal, oro, bronce, metales preciosos, mármol, hasta incluso terciopelo. A Garnier, cuando le encargan el proyecto, le dan este terreno que, siguiendo el esquema de la ciudad barroca, precisamente de grandes avenidas y edificios que se encuentran para formar grandes plazas y grandes espacios, pues eh, precisamente a manera residual, precisamente por la forma de las calles y de los edificios que colindan, se crea este espacio. Lo ideal hubiera sido a ver, la primera solución hubiera sido que Garnier siga la línea de las calles, ¿no? Que lo haga paralelo. Pero de esa forma, este edificio hubiese opacado, lo hubiese tapado al de la ópera. Garnier no quería eso, Garnier quería que el edificio se vea desde los cuatro ángulos. Por eso es que él decide girarlo a 45 grados y hacerlo de una manera opuesta a los demás edificios, a la forma de la plaza. Y en esos espacios residuales él crea espacios públicos, precisamente para que puedas desde el espacio público poder retirarte, alejarte, levantar la cabeza y ver la monumentalidad del edificio. ¿Ves? Eh, entonces trabaja por los cuatro lados, esas cuatro fachadas trabajadas para ser vistas desde todos los lados. En cuanto a volumetría, si nos ponemos a analizarlo solamente en forma de volumen, no es la gran cosa, no solamente es un edificio rectangular paralelepípedo en el cual pues se han prolongado los dos extremos de los cruceros acá para hacer dos entradas. Por eso la arquitectura no se debe estudiar únicamente como si fuera forma. Vamos a entenderlo también en cuanto al ornamento, en cuanto a la organización y a la misma función del edificio. En el barroco, lo que predominaban eran los palacios para la vida de la aristocracia. En este momento del siglo XVIII y entrando al siglo XIX predomina la vida intelectual, la vida de cultura. Puede ser cultura mediante la lectura en una biblioteca, o puede ser cultura mediante el el ver obras teatrales o piezas musicales. Ambas son formas de cultura.
solamente que en una lees racionalmente, en la otra aprendes deleitándote emocionalmente. Entonces, el interior es resuelto tomando en cuenta lo que corresponde a un teatro. Aquí se presentó la obra de El fantasma de la ópera, así como la primera sinfonía la novena sinfonía de Beethoven se presenta en el Schauspielhaus. El, la obra del fantasma de la ópera se presenta aquí, en este teatro. Es más, hay otra leyenda popular también, que dice que una de las arañas, de las lámparas gigantescas que estaban aquí, que creo que es esta, mira, mira el tamaño de la escala, tremenda araña para la proporción del edificio y la escultura y la escalera, tremenda araña que se encuentra en el centro de la sala principal. De hecho, creo que es la primera, la araña más grande de todas las que existen en los teatros. Y cuenta la leyenda popular que esa araña se cayó en la cabeza de un artista, con lo cual se inspiran precisamente y crean esta historia del fantasma de la ópera, de un fantasma que murió asesinado en un accidente en el teatro, pues, y pena en, en este lugar, en este edificio. Bueno, no te lo spoileo, eso revísalo, revísalo, son obras que tú debes tener. Si no te gusta leer, también puedes verla, puedes hacer un poco de caso a los intelectuales románticos y en lugar de leerlo, pues puedes verlo en una película. Las dos son formas de cultura, repito. Eh, la edificación no es tan grande como el Palacio de Westminster en cuanto a altura, ni tampoco como el Capitolio. Tiene alrededor de 55 metros de altura en la parte más alta. Sí, tiene 3 a 5 niveles más un sótano que es el sótano propio de la utilería, pues de la parte que corresponde al teatro. Y sus espacios son monumentales. Y a pesar de que es únicamente un cuadrado, o sea, ni siquiera tiene forma de H, como los palacetes o los palacios que hemos visto, lo que lo hace atractivo también es toda la monumentalidad, las grandes alturas y todo lo recargado que haciendo este homenaje precisamente al barroco lo muestra en sus exteriores e interiores. Entonces hay gran expresividad. Sus elementos, miran, este frontón curvo con ornamentos como se hacía en el barroco, estas columnas pareadas como se hacían en el barroco, ¿sí? Esta gran cúpula ornamental y a la vez haciendo, o sea, el barroco también utiliza los elementos clásicos, acá están los frontones, las columnas, pero se toma ciertas atribuciones, ciertas reglas. Y en el neobarroco pues las toman y las adaptan. Hay expresividad en todas sus fachadas para que sea visto como algo atractivo, bello y emocionante, un deleite precisamente como se buscaba en esa época por todos lados. Y tiene claramente una concepción antiacadémica, pues no hay un academicismo aquí, un academicismo rígido. Y en el interior está completamente recargado, pues no. Gran predominancia de las molduras, los enchapes, los tapices, el acabado en pan de oro, las arañas, los frescos. Todos los espacios están recargados. Pero ¿por qué no se ven aplastantes? Porque son gigantescos, monumentales, colosales. Mira a la personita que está aquí, las personitas que están aquí, y mira toda la altura hasta llegar a la parte más alta de la bóveda. Mira el grosor de los pilares. Pero no es un espacio grande que intimida, es un espacio grande que deleita, justo como se hacía en las épocas de Luis XVI y María Antonieta y en las épocas de Luis XIV. Por eso es un neobarroco. Tenemos un neobarroco acá en Trujillo, sí lo tenemos. El neobarroco está en el Teatro Municipal. Pero ese neobarroquito del Teatro Municipal
es miles de veces más grande y más imponente. Ese neobarroquito del Teatro Municipal es mucho menos por área, por tamaño, por altura, menos imponente, menos colosal que el que tiene este teatro en París. Este es como la madre o el padre de todos los teatros neobarrocos que existen. Y el interior, mira, como dije, acabado en terciopelo, en rojo, en oro, en enchapado, con frescos. Acá está la gran araña. Todo eso le da bastante expresividad al interior. Y la forma de organización, a diferencia del Schauspielhaus, es en forma de un teatro que se le conoce como herradura, porque tiene la forma en planta de una herradura. Los palcos y todo esto hacen la silueta como una herradura, precisamente como en el teatro municipal. Y ya para finalizar, he puesto otro edificio historicista, que en este caso es de influencia neomudéjar. Acuérdate del mudéjar que vimos en la arquitectura de España. La forma de organización por dentro también es un teatro en forma de herradura, ¿sí? Construido en el año 1905, o sea, un poco después del Teatro de Garnier, por el arquitecto Morales de los Ríos. Se encuentra en España, en Cádiz. Este no está en Madrid, este no está en la capital, sino este se encuentra en Cádiz, de donde salieron los conquistadores españoles, el puerto principal de la época de Cristóbal Colón, ese puerto, en ese mismo lugar. Tiene un área de 2.500 metros cuadrados. Su sistema constructivo es de mampostería. Y como pues el mudéjar precisamente de la época anterior predomina el ladrillo, la piedra y también el acero, que es un material nuevo de la época. Neomudéjar porque se ve claramente en la expresión que tiene en el exterior. Mira la fachada, es una mezcla de sobriedad con un predominio de la expresividad pictórica, porque son los colores, las pinturas, lo que hace que también resalten. Ahí están los del mudéjar en forma de torre románica, semicircular, como si fuera la torre del románico precisamente, y acompañado con arcos de herradura, como en esos estilos mudéjar y gótico isabelino que se hacían en la España antigua, del siglo XV, del siglo XVI. Pero internamente es un teatro, pues no es un templo ni tampoco es un palacio para los reyes. Forma de herradura y con grandes acabados, grandes texturas tapizados. Y acá se ven los arquitos de herradura que sostienen los palcos. Entonces hay una sobriedad en el exterior, un refinamiento en el interior, y todo eso trabaja en conjunto para darle la expresividad. Lo que te quería mostrar aquí es cómo también se toman otros estilos del pasado para crear estas corrientes neo precisamente. Muy bien, entonces eh, hemos visto referentes tanto del neoclásico como del neogótico de estas dos épocas que son simultáneas, son hermanas prácticamente porque suceden al mismo tiempo con el movimiento de la Ilustración y el Romanticismo. A partir de aquí, como ves, ya no podemos estudiar la historia como si fuera una línea de tiempo sucesiva, sino que vamos a tener que hacer viajes a las diferentes ramas de todo ese espiral para poder entender cómo es que se da un movimiento, otro movimiento, otro movimiento y así sucesivamente. Y esto quiere decir pues que eh, la historia de la arquitectura y la teoría de la arquitectura comienza a ramificarse como si fuera un árbol.
¿sí? Quiero que tengas eso presente para lo que vamos a estudiar más adelante, cuando veamos ya los movimientos y tendencias y corrientes en la arquitectura. ¿Listo? Bien. También de esta manera terminamos la primera unidad y terminamos lo que es esta arquitectura antes del modernismo. Nos quedamos aquí entonces y nos vemos en la siguiente sesión. Suerte.